¿Qué tal? Buenos días. El gobierno rechaza los estados de excepción en aquellos municipios problemáticos. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el coronel Armendáriz, él es el presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, Comisión de Seguridad Pública, debo decir. También nos acompaña el licenciado Ricardo Sosa, él es analista y criminólogo. Y también nos acompaña el general Otto Romero, exministro de la Defensa Nacional. Y bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, general Romero, quisiera comenzar con usted, primera vez que lo tengo en República, un verdadero placer tenerlo por acá. ¿Tiene este gobierno, a su juicio, un verdadero plan integral para combatir la delincuencia y las pandillas en este país? ¿Sí o no? Bueno, en teoría parece que sí, y es cuestión de ver lo que tanto desarrolla sus planteamientos formales que han evidenciado. Y todos hemos visto, para concretamente señalar algo, el plan de gobierno, que si usted lo ve en su contexto genérico y le busca los aspectos más importantes para enfrentar una situación tan grave como la que estamos, usted podría decir que sí tiene todos los elementos. Luego también las 100 y pico recomendaciones del Consejo, igual, si usted se las busca, también tienen todo lo necesario. Incluso Giuliani, con su equipo de trabajo de expertos, vino a poner sobre la mesa otro tanto igual de aspectos que también cumplen. Lo importante en todo esto es que habiendo un marco de planteamiento, de análisis tan desarrollado, pueda el gobierno tomarlos y llevarlos a la práctica mediante el establecimiento de estrategias concretas que puedan cumplir esos objetivos que deben estar en el plan de gobierno y en todas las directivas que, partiendo de ese plan de gobierno, deben desarrollarse para cada una de las necesidades en materia de seguridad. Obviamente, para que la población tenga credibilidad en el gobierno, lo que necesita es indicadores concretos de éxito que le permitan a la sociedad, a nuestra gente de a pie, ir midiendo que de verdad el gobierno está haciendo algo porque ellos vivan mejor cada día. Porque si no, todo se queda en planteamientos teóricos, en buenas intenciones, y eso lo que hace es que la sociedad no cambia su modo de ver el peligro que le acecha. Siguen pagando rentas, le sigue costando llegar a su colonia con la certeza de que no los van a matar cuando entren a las 12 de la noche a una colonia emproblemada, y eso concretamente es lo que debe el gobierno tomar en cuenta. Tenemos una responsabilidad como funcionarios en la cual hay que tomar claro que no somos cualquier ciudadano, somos los que estamos a cargo de conducir los destinos del país, y por lo tanto responsablemente tenemos que tomar decisiones que seguramente no nos van a gustar, nos van a desgastar, pero que estamos en el cargo. Si no estamos dispuestos a asumir esas responsabilidades, hay que dejarle a otro que toma y las asuma. Pero ese desgaste que tienen que pagar es parte natural de la dinámica que tienen que afrontar como ciudadanos responsables. Pudiese ser que tener una policía comunitaria y otras medidas sean buenas, pero hay que verle los resultados. Como les digo, es una cuestión de poner el plan. No tienen que poner el plan como tal a la sociedad si no quieren echar a perder el secreto tan importante, pero sí deben asegurarse que a la sociedad le lleguen esos indicadores de éxito si quieren que la sociedad se integre con ellos y les dé un apoyo que les permita pues ganar los territorios y ganar principalmente el apoyo y la causa justa de lo que están haciendo porque el país se normalice. De lo contrario, lo que van a tener es tener a la sociedad por un lado viendo las cosas como les agobian, y al gobierno con su marco teórico que no va a terminar de resolver los problemas del país. Ok, ahora en este momento, señor Sosa, quisiera traer a colación un artículo que usted escribió acerca de la criminalidad en Honduras y cómo Honduras
se ve que está logrando objetivos intermedios, es decir, que está logrando cierto nivel de éxito. Quiero añadir a esto lo siguiente: durante este año de gobierno nosotros hemos escuchado el lanzamiento de la Política General de Seguridad. Se aprobó la ley antiextorsiones, se está hablando de utilizar efectivamente la ley antiterrorista. También vimos el lanzamiento de la Policía Comunitaria. Para junio se anunció el lanzamiento de los batallones especiales, y también la policía ahora puede disparar letalmente y no ir a prisión mientras se investiga. La pregunta es, esta serie de medidas que ya tenemos, ¿son las medidas adecuadas para lograr esos objetivos intermedios y que la gente se fije? Bueno, no, es difícil el problema, pero vamos mejorando. Bueno, Carlos, usted hace mención a un aspecto que yo lo abordo en mi artículo, y es la comparación de los homicidios, de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es una medida internacional en la cual no puede ser manipulada por ningún país. Es un estándar internacional y en el cual yo le llamo la escalofriante lucha por la ciudad del crimen a julio del 2015. En este artículo lo que hago es ubicar a las 3 naciones con los mayores índices de homicidios y de criminalidad en el globo. Y en este momento El Salvador está liderando esa mala posición de ser número 1 en el tema del combate al crimen. Y esto en base a varios aspectos. El primero, internacionalmente se toma la tasa de homicidios como el primer indicador, en el cual El Salvador al mes de julio estaba cerrando con 64% sobre cada 100.000 habitantes. A esa misma fecha, Honduras tenía un dato de 61% sobre cada 100.000 habitantes, y Venezuela, que ocupa el tercer lugar, estaba con 56% sobre cada 100.000 habitantes. ¿Qué debemos de observar en estas cifras? Lo primero es que en honor a El Salvador, las autoridades salvadoreñas, Fiscalía, PNC y Medicina Legal han sido honestas en cuanto a las cifras. Nosotros podemos observar que existen diferencias de 1, 2 o 3 homicidios dependiendo del criterio del que está tabulando la información, pero las cifras son reales, no se están ocultando, y eso es un gran avance que como nación hemos tenido, contrario a lo que está sucediendo en naciones como Honduras y Venezuela, donde se especula mucho, y la sociedad civil, que está altamente organizada, ha manifestado que hay cifras que no se están mostrando para tratar de vender una imagen diferente de país. Ejemplo, hubo una masacre en Sudamérica, en Venezuela, donde se especula que quedaron fuera de registro más de 300 crímenes durante el 2015. Esto definitivamente haría que porcentualmente su variación por cada 100.000 habitantes suba. Pero en este momento El Salvador lastimosamente está nuevamente en esta posición que ocupó hace varios años atrás. Estamos hablando que durante el 2009 al 2011, previo a la tregua, El Salvador estaba ubicado nuevamente como número 1. ¿Qué hizo Honduras? Que lo ha ubicado posicionalmente por el momento como número 2. Honduras estableció en primer lugar un consenso en cuanto a sus políticas de seguridad, diseñó un verdadero plan integral de seguridad, nombró una comisión de expertos en temas de seguridad, liderados por la empresa privada, y el gobierno fue sensible a esta comisión que había sido conformada por notables y por expertos en temas de seguridad. Diseñaron una especie de gabinete de seguridad sin estar nombrados constitucionalmente, formularon este consejo de seguridad, y sumado al plan inicial o al plan maestro que tenía el presidente de la República de Honduras con su gobierno, con el Ejecutivo, trataron de cruzar y comenzaron a encontrar, primero, que no había un plan como se diseña en seguridad. Acá en El Salvador nosotros no podemos tratar de inventar nada en política y en combate y en represión de seguridad. La seguridad nos manda un ABC. El procedimiento operativo normal nos indica que primero se debe de construir ese plan. Ese plan debe de tener objetivos, estrategia, táctica, estrategia, y sobre todo ser medible, porque de lo contrario nosotros no tenemos un parámetro para decir que estamos en el rumbo correcto. Honduras
en base a la confianza que existe en el sector empresarial, no solo ha logrado tener una disminución sensible y mantenida del 16% relacionado a los crímenes que se cometieron durante el 2014. Esto ya es una clara tendencia cuando uno observa el tema de homicidios, el tema de capturas, el tema de condenas, el tema de represión, nos indica que realmente ellos están apostando por un camino que le apuestan a un plan de 5 a 7 años para tener una reducción completamente que lo lleve hacia una nueva generación. En materia de seguridad, es muy acostumbrado a utilizar el esquema que, como en la palabra de Dios, se habla de generaciones y cada generación es tomada en base a 40 años. Por lo tanto, no podemos creer en alguien que venga y que ofrezca que en 100 días o que en un año la situación de criminalidad de El Salvador va a cambiar. ¿Qué otra cosa hicieron diferente en Honduras? Le apostaron al tema de la inversión. Nosotros podemos medir los indicadores económicos de Centroamérica y podemos observar que Honduras está creciendo a tasas del 4.9, 5.5% sobre su PIB. Esto indica de que después de Panamá, Honduras está liderando el tema del crecimiento económico. Y alguien puede decir, pero ¿y cómo pueden estar creciendo si San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo a este día, 18 de agosto del 2015? Pero el desarrollo y la unidad que existe entre el gobierno y la empresa privada han encontrado que deben de establecerse reglas claras del juego para el desarrollo empresarial, y en segundo lugar se les está permitiendo la participación en los planes, en las estrategias de seguridad. Y un punto que definitivamente es muy diferente a nuestro país: la sociedad civil está debidamente organizada y está liderando una gran campaña contra la corrupción y la impunidad. Creo que en grandes líneas estas son las diferencias con nuestro país. Ahora, que tu coronel Armendáriz, quisiera traerlo al tema, porque hace unos minutos hablamos acerca de que el objetivo final es obviamente pacificar El Salvador, pero tienen que haber objetivos intermedios. La pregunta es si usted está viendo que esos objetivos intermedios, es decir, que nos muestran que vamos mejorando, se está dando, o si es como el gobierno que dice, bueno, miren, lo que pasa es que este es un problema tan complejo que no vamos a ver resultados tan pronto, pero usted es un hombre de la milicia, sabe que tienen que haber objetivos intermedios que tienen que irse cumpliendo para saber que voy realmente avanzando. Bien, mire, quizás que quisiera retomar algo de lo que se decía de Honduras. Un factor que quizás aquí influye negativamente mucho, y es que la sociedad en Honduras, como estamos hablando, la empresa privada y gobierno no están tan confrontadas como aquí. Allá no hubo una guerra como la que tuvimos nosotros, en la que se dividió el país en dos, prácticamente en derechas y izquierdas, y que cuando está digamos, el FMLN en el gobierno, pues tenemos oposición de Arena y viceversa. Que eso, por cierto, no ha dejado de obstaculizar ciertas cosas en la Asamblea Legislativa. Sí, hay que reconocerle, y lo hago yo no como PCN, sino que como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, que uno tiene que dejar todos los colores, y quizás lo hago más como militar que soy, pensando más en la patria, que sí tengo que reconocerle a Arena que no fue la oposición por oponerse que hizo el FMLN cuando estuvo en la oposición. Pero eso no deja de influir también en el aspecto de combate a la delincuencia, porque en el momento que necesitamos fondos para poder equipar a nuestras unidades, llámese policía, fiscalía, pues muchas veces no tenemos el acompañamiento del partido Arena. Y así era en la época también cuando Arena era gobierno. Tenemos el problema también que bien que en Honduras lo que es la empresa privada se unió con el gobierno. Aquí está confrontada, ¿eh? Entonces, esos parámetros hay que tenerlos al momento de analizar la situación nuestra. Con respecto a los planes, mi general sabe, bueno, usted también conoce, que en este tipo de guerra, que es exactamente la que vivimos en el conflicto armado pasado, porque esta es una guerra de guerrillas, ¿ah? En la que no tienen un frente definido. Nos preguntaban a nosotros como Fuerza Armada por qué no acabaron
porque decían que solo eran 3.000, ¿se acuerdan? Y hoy resulta que cuando están pidiendo beneficios para los desmovilizados, salen más casi como 35, 60, ¿no? O sea, no eran 3.000. Pero en una guerra de guerrilla el problema es que no hay un frente definido. En la ofensiva, la última que hicieron, pudimos tener resultados como Fuerza Armada porque definieron un frente y pudimos combatirlo de esa forma. Hoy lo mismo es esto, a tal grado que cuando, y disculpe la falta de modestia, cuando hice la ley contra actos de terrorismo, cuando sucedió el problema de Belloso que mató a los policías, bueno, en un inicio no la querían, ¿no? Pero basado en qué fue que plasmé que muchos de los artículos, en las experiencias que habíamos tenido, porque libramos una guerra nosotros con un código penal y un código procesal penal normal, ¿verdad? Bien, regresando a los planes, desgraciadamente aquí la única forma de medir si está dando resultados los planes, como lo dijo el licenciado, ¿eh? Hay que medirles en base a que bajen los delitos, a que bajen los muertos, que por cierto, cuando al momento de hacer la comparación o el porcentaje, como se llame, desgraciadamente se toman también no solo los homicidios, sino que también el resultado del combate que hace la policía. Por ejemplo, los 5, 7, 8, 10, 15 muertos que resultan porque se oponen a la autoridad, ¿cómo se llama?, los delincuentes, también son sumados a las muertes. Lógicamente son muertes y sobre el porcentaje, pero para mí debía haber una diferencia entre los resultados de la acción de la justicia y de la accionar de las pandillas. Y como le decía, desgraciadamente no se puede medir como en una guerra regular. ¿Cómo vamos ganando? Porque ya en aspectos de terreno hemos conquistado tal terreno, ¿no? Nos hemos posesionado de ciertos objetivos en base a elementos. Su fuerza era de tantos y se la hemos disminuido a tantos. En este caso no se puede, ¿eh? Pero en este tipo de guerras no puede haber planes inflexibles. No me dejan mentir mis compañeros que en este tipo de guerra, más en la que estamos viviendo, que si es como una guerra de guerrillas, pero tiene elementos como estos, siempre en guerras de guerrillas hay aspectos ideológicos, pero en esta es prácticamente algo que todavía no lo han sabido definir, si fue producto de la guerra, de la pérdida de valores, de la desintegración familiar, etcétera. Sí sabemos que esto no lo teníamos después del 92, que sí sabemos que también que cuando se quejaban de que El Salvador era un estado policiado, porque teníamos patrullas cantonales, por Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, escoltas de barrios y colonias, y la gente decía, es que aquí no se puede ni mover uno porque el gobierno lo tiene. Hoy muchos añoran eso, porque hoy es cierto, ¿no? Pudieron haber abusos por parte de algunos, pero la gente se movilizaba tranquilamente, y cuando se desmovilizó el servicio territorial perdimos la seguridad hasta en los barrios y cantones. En síntesis, la única cosa que a mí me da la idea de que sí están funcionando los planes es información que hemos tenido de los medios de comunicación, que yo no he podido todavía confirmarla con las autoridades, de que están emigrando los delincuentes hacia Honduras, hacia Guatemala. Significa que el trabajo que está haciendo aquí es tan fuerte que han tenido que emigrar. Ahí mi preocupación, y le preguntaba ayer al secretario, cuando estuvimos en la Comisión de Legislación, decía, existe no solamente coordinación, no que planes regionales para el combate a la delincuencia, porque de qué nos sirve que por un momento se vayan para Honduras y cuando ellos se pongan más rígidos y mejoren, actualicen sus planes para combatirlos, se nos regresen no solamente los que se fueron de nosotros, sino que los de ellos también. Vamos a hablar de eso más adelante, pero me están pidiendo la pausa, ya regresamos.
Bueno, licenciado Ricardo Sosa, quisiera comenzar con usted. El día de ayer se reunieron en la Comisión de Seguridad, miembros del gobierno con los partidos políticos hablaron de estado de sitio, pero abiertamente tanto el ministro de la Defensa como el ministro de Seguridad dijeron no es tiempo, dijo de repente o se entendió de parte del general Munguía Payés, pero del lado de don Benito, pues aparentemente no cree que esa sea la solución o parte de la solución. El Ejecutivo, desde mi punto de vista, no ha reconocido la gravedad o el impacto, la magnitud que está teniendo la criminalidad en el país. Y yo creo que ese es el primer paso que hay que dar. Si realmente no hay una sinceridad de parte de nuestras autoridades como Ejecutivo, difícilmente vamos a encontrar la respuesta, porque todo esto tiene que ver con el diagnóstico. Si nosotros estamos como ciudadanos observando, recibiendo una cantidad de información de homicidios, de hurto y robo, delitos patrimoniales, delitos contra la propiedad privada, todo lo que son aumentos de privaciones de libertad, el tema de la extorsión, y todo esto es un cóctel demoníaco que cuando usted lo une, lo que le indica es que estamos mal, que tenemos los principales 20 delitos se encuentran con movilidad, se encuentran con una tendencia al alza, y principalmente los delitos patrimoniales, es decir, la ciudadanía que va a trabajar, que estaciona su vehículo, que lo deja 8 horas ahí afuera mientras está trabajando, y cuando regresa o ya no lo encuentra o lo encuentra sin su CD player, con la chapa dañada, con el vidrio quebrado. Esto lo que genera es un mayor grado de percepción de que las cosas están mal. Por lo tanto, yo creo que existe un temor de parte del Ejecutivo de podernos informar a la ciudadanía cuál es la magnitud del problema que tenemos. Y esto lo que genera es un diagnóstico equivocado en el cual difícilmente se va a poder encontrar el rumbo correcto. Yo creo que lo que no debe de continuarse haciendo es tomando las medidas, haciendo la misma estrategia con los mismos resultados que son deficientes. Hablemos de indicadores internacionales. El Salvador en este momento, la capital del crimen. En segundo lugar, a nivel mundial existe el índice para hacer negocios. Son 183 naciones las que se encuentran en este índice, de la cual El Salvador lastimosamente ocupa en este año la posición número 125. Venezuela ocupa la 180 y Honduras la 170. Es decir, que los indicadores en cuanto a criminalidad le ponderan las tasas más bajas a El Salvador. En la parte de gobierno y de institucionalidad todavía tenemos alguna ponderación que nos hace estar en la lista 2. Este índice da 3 listas. La lista 1, que son los países mejores para hacer negocios en base al clima de seguridad. ¿Quién es el número 1? Estarán preguntando nuestros amigos televidentes, es Singapur. En la lista número 2 se encuentra El Salvador, y en la lista número 3 vuelvo a hacer la relación de las naciones Honduras y Venezuela. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Singapur, no hace muchos años atrás, Carlos, estaba peor que El Salvador. ¿Y cuáles son las medidas que implementó Singapur? Bueno, a la cabeza la pena de muerte. Número 2, ejecuciones o conocidos como fusilamiento. Número 3, un combate integral a la corrupción y a la impunidad. Estas fueron las grandes estrategias en cuanto a materia de seguridad, pero también le apostaron al tema de educación y al tema también del crecimiento y desarrollo económico, permitiendo una serie de ventajas competitivas para los empresarios que ahora en el 2015 los ponen como líderes a nivel mundial. Estados Unidos es número 4. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros tengamos este parámetro. Luego, tenemos las 50 ciudades más violentas del mundo. Lastimosamente, San Salvador ocupa la número 13. Estos son los indicadores internacionales. ¿Número 3 o 13? 13. Y luego vamos a los indicadores locales. ¿Qué tenemos que nos indica Fiscalía, Instituto de Medicina Legal y Policía? Nos indica que realmente nosotros tenemos
Hoy, 15 de agosto, aunque las estadísticas de algunas de estas instituciones están a julio, nosotros tenemos un 57% de incremento en los crímenes, en los delitos comparados al 15 de agosto del año 2014. Por lo tanto, creo yo que debe de considerarse, debe de evaluarse nuevas ideas, nuevas estrategias. ¿Por qué no generar una amplia discusión y no como lo que vimos ayer? 2 ausencias o 2 no comparecencias de los funcionarios ante la comisión respectiva, con cualquiera de los pretextos que sea. El día de ayer se presentan y al calor de una taza de café, en unos cuantos minutos, se dice no estamos de acuerdo por esto, esto y esto, y ese tema prácticamente va a quedar archivado. Cuando las pandillas, el crimen organizado le ha impuesto a la ciudadanía en nuestro país verdaderos estados de sitio. No se puede caminar, no se puede circular por ciertos sectores, se tiene que pagar renta, se tiene que pagar extorsión, se tiene que pagar peaje, nadie sale a determinadas horas, nadie ingresa antes de determinadas horas. Los empleados no pueden salir a las 5 de la mañana, tienen que esperar a que el sol aclare entre 5:30 y 6 de la mañana para conducirse a sus labores, y esto realmente es de varios años, Carlos, que viene imponiéndose por parte del crimen el imperio de la ley en los territorios que ellos gobiernan. Ok, en este punto quisiera traer al general Romero. Entonces, a su juicio, ¿es un error que el estado de sitio focalizado no sea parte del abanico o de las alternativas dentro de este plan de seguridad? Bueno, es que hay que entender como gobierno qué es lo que está pasando. Los conflictos es cuestión de estudiarlos de manera científica, cuando se generan, cuando hay choque de intereses en el marco de creer que tenemos derecho a un bien que no alcanza para 2 o 3 y entramos en conflicto. En el marco de la seguridad nacional en El Salvador, y cuando hablo de seguridad nacional, hablo de lo que dice nuestro concepto de seguridad nacional en nuestras leyes, no como dicen algunos miembros, principalmente de izquierda, que traen el concepto de seguridad nacional como que es una estrategia anticomunista. No, aquí no estamos hablando ya de comunismo, estamos hablando que la ley ya define que la seguridad nacional tiene que ver con eliminar todas esas vulnerabilidades en el marco de la seguridad exterior, de la seguridad interior, incluyendo los desastres naturales. La ley lo dice con claridad. Entonces, obviamente todos los conflictos son diferentes, ¿verdad? Los escenarios cambian, los actores que chocan en el conflicto cambian generacionalmente, los objetivos mismos cambian y los líderes también cambian. Entonces es cuestión prácticamente de tener una formación, o por lo menos la asesoría de gente que entienda cómo manejar estos conflictos a la luz de la ciencia moderna o antigua, cualquiera que fuese, pero de manera ordenada. La polemología actualmente se apoya de un gran pensador europeo, de Gaston Butoll en Francia, que crea el Instituto de Polemología, estudia los conflictos en el marco de la seguridad interior, apegándose a aspectos demográficos, filosóficos, psicológicos, pero concretamente le determina que el poder y la soberanía, para hablar concretamente de algo, tienen su marco absoluto en el término teórico, pero su marco relativo en el término de la realidad de las sociedades. Es decir, en el mundo se es tan soberano según se tenga poder. Es decir, a más poder, más soberanía y más autodeterminación, y viceversa. Si los poderes de los países no son muy desarrollados, se tiene mucho menos capacidad soberana. Eso implica control territorial, intuyo. Y claro, si usted se vaya a la parte interna, tiene que reconocer que es una norma que también rige la parte interna. Si usted como Estado no tiene un poder nacional que se apoye en una estructura de sus instituciones que sirven para la seguridad del país, los poderes informales llenan ese hueco. Ahora, ¿y serían los estados de sitio una manera de luchar en contra de esos poderes informales que usted ya menciona? Bueno, son instrumentos que la misma legislación y el sistema de seguridad nacional le da al país. Lo que pasa es que hay que explicárselo a la sociedad para que no se asusten. En primer lugar, el término de estado de sitio no existe en nuestra legislación. Si existe en alguna legislación en la historia,
ya no se utiliza más que como para que la gente entienda que se va a meter algún régimen de control. En realidad la Constitución lo que le llama es un régimen de excepción, pero hay que explicarle a la gente que no es tan descabellado y tan represivo para la gente de a pie como se piensa. Por ejemplo, el mismo artículo 29 señala que el régimen de derechos individuales, cuando se establece por la Asamblea o en su ausencia por el Ejecutivo, el régimen de excepción, por ejemplo, prohíbe la libertad de reunión. Es decir, si usted como policía, estando un régimen de excepción en vigencia, ve una reunión de mareros, tiene toda la libertad de llegar, desarmarla y prohibir que se dé, excepto por supuesto si están con fines religiosos y otro tipo de aspectos que la misma Constitución le señala, la libertad de tránsito. Pero es mejor que, por ejemplo, esta señora policía que mataron ahí por el mes de abril, ahí por La Paz, pues mire, es mejor que la controlen con una hora de toque de queda o un sistema de control para que no vaya a comprar tortillas como iba, a que la controlen y la vayan a matar por ir a comprar tortillas. Es decir, hay que poner los pies en el suelo. Lo que el gobierno haría con un régimen de excepción, y yo estoy de acuerdo en que si hay que focalizarlo, se focaliza porque la ley también lo permite, sería para permitir a la gente vivir mejor. Como dice el licenciado, es mejor que lo controle el gobierno y no que lo controlen las maras, porque de todas maneras, de hecho, hay un régimen de excepción puesto de manera descabellada bajo el control de las maras, porque francamente hay lugares donde nadie se mueve si las maras no permitan que se mueran. Los mismos comerciantes de esos camiones de agua cristal y otros tipos de negocios de empresas grandes le dicen, mire, usted no pasa aquí si no me da tanto mensual o diario. Y hay empresas, yo conozco algunas empresas internacionales que no pueden ya ir a dejar encomiendas a lugares difíciles porque ya no les cubren los seguros, ni los seguros cubren ya que lleguen a esos lugares por el alto costo que representa incluir en los costos de operación de las empresas el hecho de pagar esa famosa renta. Ahora, en este punto quisiera traerlo a usted, coronel Armendáriz. El absurdo llega que incluso te revisan el celular en algunos de estos lugares para ver qué tipo de música tenés, y si la música que tenés es asociada a la otra pandilla, estás en problemas. Ahora, el punto también en lo que sucedió ayer en la comisión que usted preside, ¿percibe usted que de repente el gobierno no aceptó los regímenes de excepción porque eso sería tal vez de alguna manera aceptar que casi ya perdieron el control de la situación y que esta es nuestra última solución, nuestra última alternativa? ¿Cree usted que hay una intencionalidad política detrás de la negación de aceptar estos regímenes de excepción? Es que el artículo de la Constitución prescribe que para poder emplear, para que la Asamblea por mayoría calificada o el Consejo de Ministros en su caso pueda decretar un régimen de excepción, ya sea focalizado o total, es aceptar de que existen graves disturbios, que ha sobrepasado la capacidad instalada el problema del gobierno. Y por eso cuando hablamos de capacidad instalada, a eso me quiero referir yo. Cuando a mí me preguntaron acerca de mi posición sobre esto, primero dije yo, no llamemos al ministro de Justicia y Seguridad, ni tampoco al ministro de Defensa, ni al secretario de Gobernabilidad. Pidámosle un informe al presidente de la República, porque comenzando no es un estado de excepción, régimen de excepción, no solo actúa la policía y el Ministerio de Defensa, es todos los ministerios, tiene que ver con eso. SIGET para ver lo que es las comunicaciones, porque todo eso se controla, ¿eh? Cancillería y todo, extranjería, para ver la migración, etcétera. Entonces no era solamente para los ministros. Pero bien, que ha sobrepasada la capacidad instalada. Yo sigo creyendo, mi general licenciado, que la capacidad instalada del gobierno no ha sido rebasada, porque nunca ha sido empleada como debe ser. Comenzando por yo vengo insistiendo desde hace años en el acuartelamiento de la policía. Ese policía que lamentablemente murió allá en San Ignacio de La Palma, estaba solo. ¿Por qué?
por el régimen que tienen ellos. Hay gente, digamos, si todavía estaban allá con el régimen normal, que son 8 horas de trabajo, el día tiene 24. Si hubieran 12 personas, significa que iban a estar 4 de servicio y 8 con licencia. Entonces, salieron a patrullar 3, se quedó él solo. Si hubiera acuartelamiento, no hubiera estado solo esa persona. Si hubiera acuartelamiento, hubieran más efectivos para hacer todo en patrullajes. Y una cosa importante. ¿Por qué no se hace el acuartelamiento, coronel? Yo inclusive lo estuve exigiendo desde hace años como recomendación, pero hoy lo logré incluir en lo que es la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. Lo que pasa es que no lo aplican. Mi general sabe cuál era el problema. El problema que causaba más baja de moral o que mantenía la moral alta. Cuando estaba allá en la Policía de Hacienda y nos atacaron un puesto allá por el lado de Morazán, aquí por el sector de San Fernando. ¿Sabe de dónde salió el refuerzo? Además de que sabíamos que iba a reforzar la Fuerza Armada, pero desde la Policía de Hacienda salimos a reforzar hasta allá. ¿Con qué le indico eso yo? De que había suficiente gente para hacer eso. Pero si van en un lugar que haya 15 policías y solo hay 5 o 6, y de repente se encuentra una patrulla de 3 con 10 o 12 mareros, ellos saben de que no es cobardía porque van a retroceder. No, si se meten en el problema no hay quien les ayude. Todas esas cosas son el acuartelamiento. La otra cosa, gracias a mi experiencia, yo estuve en la Guardia Nacional, en la Policía de Hacienda, en la Policía Nacional, y cuando me dijeron a mí la ley de protección de víctimas y testigos, yo les dije, no va a dar resultado. ¿Por qué? El país es tan pequeño que aunque alguien de la Unión lo manden a Bochapar, no controlan. En otros países sí se da, pero no conocen también nuestra idiosincrasia, lo que es el arraigo familiar. Allá en Estados Unidos, un joven a los 16 años se va para otro estado, primero es tan grande que se pierde, y tal vez llega para Acción de Gracias o Navidad. Aquí no, vivimos con mi tío, con mi abuela, con mi primo, con mi hermano, y si de repente a mi esposa y a mí y mis hijos me dan protección, entonces me dicen, te amenazamos a tu abuela, a tu hermano, a tu tío, y ahí callan al te digo. Debido a eso es que yo propuse hace varios años la creación del Instituto de Ciencias Forenses, para que la prueba científica sustituyera la declaración de la víctima o testigo. Que el juez pudiera decir, con esto que hemos recabado, con esta pista, esta científicamente levantada, no necesitamos que venga el testigo, ya con esto puedo condenar. No es la primera vez que escucho eso, ¿por qué no se ha aprobado? Bueno, yo presenté eso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hasta hubo un levantamiento de algunos médicos de medicina legal, porque yo creo que no les gustaba que tal vez no iban a tener el apoyo de la gente que los había llevado, ¿verdad? ¿Qué me dijeron? De que como los recursos de medicina legal están por constitución dentro del 6% que se da a la Corte Suprema de Justicia, no se podían sacar esos recursos para crear un instituto de ciencias forenses autónomo, no de la Fiscalía ni de la Policía, no, autónomo, para que tuviera mayor credibilidad. Lo que se hizo fue agarrar las novedades de esa ley y se le incluyeron, y gracias a eso el doctor Fortín está haciendo, bueno, un buen trabajo. No buen trabajo, excelente trabajo. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa, me están pidiendo precisamente eso, ya volvemos. Bueno, tenemos un poco más de 3 minutos, así que le voy a dar la última palabra, comenzando con usted, general, tiene 1 minuto para una última reflexión. Bueno, reflexión final en función de que se mejore después de comenzar tanto de seguridad, es el hecho de que le pongan un poco más de realidad a lo que hace el sistema de seguridad, el sistema criminológico en general. Vean concretamente que hay indicadores recientes y de mediano plazo, por ejemplo ese bus que quemaron lleno de pasajeros, esa policía que le mencionaba que fue a comprar tortillas y no regresó a su casa,
y esos descuartizados que aparecen a cada rato son indicios suficientes de que tenemos una sociedad que requiere tener estrategias diferentes que den resultados diferentes. Y para eso, concretamente, lo que tiene que hacer es despojarse de algunos puntos de honor que pueden haber quedado producto de que la guerra la cerramos políticamente, pero seguimos conviviendo los mismos actores y las generaciones del conflicto. Ya es importante que incluso la Sala de lo Constitucional y todo lo que tiene que ver con establecer políticas que resuelvan los problemas, se quiten esos puntos de honor y le pongan realidad a la estrategia que desarrollan. Si es necesario poner a trabajar conjunto a la Fuerza Armada con la policía, ponerle un mando único, que la haga ser más económica, desarrollar políticas de masificación de soldados, por ejemplo, que ayuden a que la sociedad sea más patriota, que vayan todos los jóvenes, que esos famosos ninis que le llaman, a alguna institución donde beban agua de patriotismo. Esas son las cosas que le van a levantar este país. Pero mientras algunos funcionarios no dejen que se ejecuten cosas que la ley misma ya permite, solo porque no está de acuerdo con su ideología, vamos a seguir emproblemados. Es importantísimo votarnos los puntos de honor y hacer cosas que le sirvan al país. Listo, licenciado Sosa, tiene un minuto. Bueno, yo quiero aportar para finalizar esta conversación que la academia nos indica en materia de seguridad que el combate a cualquier tipo de delito o de crimen es la base fundamental de la prevención. Esto es en materia filosófica académica. Por lo tanto, si no se recupera el control del territorio de los sectores que están liderados por el crimen organizado y las pandillas, no va a funcionar ningún plan de prevención. No serán las canchas de fútbol, no serán los partidos, no será la cooperación a través de cualquier tipo de integración que se quiera desarrollar. También es importante, fundamental, darle el apoyo a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil. No pueden continuar operando con esos presupuestos que no reciben el apoyo fundamental de la sociedad, de la clase política, ya que tenemos una fiscalía que es falso, que solo tiene el 3% de condena de los delitos y los crímenes. Definitivamente la fiscalía está recibiendo más de 8.000 denuncias cada mes. Por lo tanto, son más de 88.000 casos que reciben en un año. De estos, más de 55.000 casos han sido expuestos en tribunales. Por lo tanto, hay que fortalecer a la Fiscalía General, a la Policía Nacional Civil y hacer una amplia reforma integral en materia de seguridad. Solo un caso. Se está discutiendo ahora las nuevas reformas en materia de los centros penales. Solo le van a permitir el ingreso de 5 visitas a la familia. Y aquí lo hicieron parejo, tanto el que está por un accidente de tránsito, como el pandillero, como el de narcotráfico. ¿Y qué sucede? De nada sirve, porque las llamadas telefónicas siempre salen de los centros penales con la colaboración y la corrupción en los 19 centros penales. Por lo tanto, si la autoridad competente, si los funcionarios no ejercen su papel y no combatimos la corrupción y la impunidad a todo nivel, difícilmente vamos a salir de este problema. Ok, Coronel Almendaris tiene la última palabra. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Me siento complacido de lo que he escuchado de dos panelistas que me acompañaron, mucho conocimiento. Con lo que dijo el licenciado me dio una envidia, pero de la buena, con Honduras, que vimos que ya no hay problemas dentro de la Asamblea, no hay estos choques que tenemos nosotros. Entre gobierno y empresa privada tampoco existe, al contrario, hay una unión entre las tres, llamémosles, pongámosle instituciones. Lo mismo debemos hacer nosotros aquí. Si eso les está funcionando a ellos, ¿por qué no copiarlo entonces? Porque en materia de seguridad, echando la culpa unos a otros es fácil. Por eso yo soy de un partido, aunque no me gusta el nombre, de oposición, porque algunos lo agarran como a hacer lo cierto, oponerse. Y yo siempre digo que cuando uno señala con un dedo, hay tres que lo señalan a uno. Y en lugar de decir, este es el problema o este es el error, hay que dar las soluciones. Y aprovecho también yo para felicitar a la Fiscalía,
porque como Comisión de Seguridad fuimos a visitarlos. Y con los recursos que tiene, está haciendo hasta mucho más de lo que podía hacer. Ha logrado optimizar los recursos y el personal también está pero tan compenetrado que está haciendo un buen trabajo. Hoy solo falta, porque hemos ido a la policía como comisión, a la fiscalía, hoy vamos a ir a ver a la Corte Suprema de Justicia qué pasa con esos tribunales en donde están dejando salir a muchos delincuentes, no obstante que según la policía y la fiscalía los elementos de prueba eran suficientes para que se pudiera decretar la prisión. Ok. Bueno, como dice, nos quedamos, caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado por acá en República. Los vamos a volver a invitar porque este tema es un tema que seguramente no se va a votar muy pronto en este país. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.